Isaac, en la sonrisa de Dios. Parte 1. El heredero de la promesa. El desierto respiraba calor, una respiración lenta, pesada, que hacía temblar el aire sobre las dunas como un espíritu acuoso. Isaac, ahora un hombre de 40 años, se sentó bajo la escasa sombra de su tienda, observando el horizonte donde el cielo besaba la tierra en una línea incandescente. Sus dedos, callosos por el trabajo con los rebaños, trazaban círculos en la arena suelta. Había una quietud dentro de él que no era paz, sino una espera silenciosa. Su nombre significaba risa, la risa incrédula de Sara cuando los mensajeros celestiales anunciaron su concepción, la risa de alegría estruendosa de Abraham cuando nació, la risa de una promesa cumplida contra toda lógica humana. Isaac cargaba esa risa en su nombre como una bendición y una carga. Él era el hijo de la promesa, el heredero del pacto, el eslabón entre la fe de Abraham y un futuro que se extendía más allá del horizonte, numeroso como las estrellas. Pero, aquella tarde, mirando los rebaños que se agitaban en el redil, las riquezas tangibles de la bendición de su padre, Isaac sentía el peso de la herencia espiritual de una forma nueva. Abraham había envejecido, sus manos, otrora firmes en el arco, y el cayado, ahora temblaban levemente. Sus ojos, que habían contemplado el humo de los sacrificios y la gloria del Dios que lo llamó desde Ur, ahora parecían mirar una distancia aún mayor. La promesa pasaría a Isaac, el pacto sería suyo. Y una pregunta insistente resonaba en su corazón: ¿el Dios de mi padre será también mi Dios? Isaac no tenía memoria del monte Moria, había solo una ausencia de memoria, un vacío donde debería haber estado el terror de haber sido atado sobre una pila de leña, el destello del cuchillo alzado contra el cielo. Su padre nunca hablaba de eso, pero Isaac lo sentía en los abrazos de Abraham, que a veces eran tan apretados que dolían, cargados de un alivio atormentado. Lo sentía en las miradas que su padre le lanzaba cuando creía que no lo veía, miradas de una gratitud tan profunda que rayaba en el dolor. Él sabía la historia, por supuesto. Los sirvientes más antiguos cuchicheaban. Sabía que había sido ofrecido, sabía que un carnero lo había reemplazado, sabía que su padre lo había llamado el niño en ese viaje, pero al regresar siempre lo llamaba mi hijo. Isaac, la promesa, este conocimiento creaba en Isaac una extraña dualidad. Era a la vez el amado y la ofrenda perdonada, la promesa viva y el recordatorio de una prueba de fe que trascendía la comprensión. ¿Cómo encontrar su propio camino con Dios cuando su vida había sido el premio final del camino de otro? Isaac, a la voz de Abraham, era áspera, desgastada por los años y el desierto, pero aún llena de una autoridad suave. A Isaac alzó la vista. Su padre estaba en la entrada de la tienda, apoyado en su cayado de nogal. La luz del atardecer doraba su barba entrecana. Ven, hijo. Hijo, hay algo que debo hacer y tú necesitas estar conmigo. No era una invitación, era una convocatoria. Isaac se levantó, sacudiendo el polvo del manto. Siguió a Abraham, quien se dirigía con pasos lentos pero decididos hacia un pequeño otero al este del campamento. No fue una caminata larga, pero para Isaac, cada paso parecía hacer eco con el sonido de pasos dados décadas atrás, subiendo un monte mucho más distante. Su corazón comenzó a latir con un ritmo extraño, aprensivo. En lo alto del otero, Abraham se detuvo. La vista era amplia, las tiendas de su pueblo como hongos de cuero en el valle, los rebaños como manchas móviles en el paisaje dorado, el camino de polvo que serpenteaba hacia el norte. El viejo patriarca guardó silencio por un largo momento, respirando profundamente el aire crepuscular. Este lugar, comenzó Abraham, sin mirar a su hijo, es donde construí mi primer altar al Señor,
cuando llegamos a esta tierra. Fue aquí donde Él se me apareció y renovó la promesa. Después de que nos separamos de Lot, Isaac miró a su alrededor. No había piedras apiladas, ninguna marca obvia, solo la tierra abierta, testigo silenciosa. Padre, la voz de Isaac salió un poco quebrada. ¿Por qué me trajiste aquí? Abraham finalmente se volvió hacia él en sus ojos, envueltos en una red de líneas finas, brillaban con una luz húmeda, porque una promesa necesita una memoria, Isaac, y una memoria necesita un lugar. Yo estoy viejo, mis días están llegando a su fin, y los tuyos apenas comienzan a desplegarse en su propósito. El Dios que me llamó, que hizo pacto conmigo, que me probó, Él es también tu Dios, pero tú necesitas conocerlo, no a través de mis ojos, sino a través de los tuyos. Isaac sintió un nudo en la garganta. Era lo que había temido y deseado oír. ¿Cómo, Padre? ¿Cómo conocer al Dios que me pidió a mí? La pregunta se escapó, más cruda de lo que pretendía. Abraham no se inmutó, en una sonrisa triste y sabia tocó sus labios. Él no te pidió a ti, hijo. Me pidió a mí, y me devolvió a ti, para mostrar que Él es el Dios de la provisión, no de la demanda ciega. Yahweh Jireh, el Señor proveerá. Ese es el nombre que conocí en el monte. Ese es el Dios que heredas. El anciano señaló el horizonte, donde las primeras estrellas comenzaban a titilar, tímidas. La promesa no es sobre tierras o descendientes, Isaac. Esas son las consecuencias. La promesa es sobre Él en su presencia. Su fidelidad, tú hallarás tu propio Morea. Hijo, todos lo hacemos. El desierto dentro de nosotros es más grande que este de aquí afuera, y Él estará allí para proveer siempre. Abraham bajó el brazo y puso su mano pesada y huesuda sobre el hombro de Isaac. Ahora, ayúdame. Vamos a construir un altar. Trabajaron en silencio, Isaac juntando las piedras que su padre seleccionaba. No había animal para el sacrificio, ni fuego cuando la pila de piedras toscas estuvo hecha. Abraham simplemente se arrodilló. Isaac, tras una vacilación, hizo lo mismo a su lado. Y Abraham oró, no una oración larga o elaborada, simple, directa, íntima. Señor, Dios de Abraham, aquí está Isaac, mi hijo. Tu promesa lo consagro a ti nuevamente hoy, no con un cuchillo, sino con mi amor y mi bendición. Hazte real para él, habla a su corazón como hablaste al mío. Que él te conozca aunque te tema, que confíe en ti incluso cuando el camino sea oscuro, y que la risa que su nombre carga sea la risa del gozo de tu salvación para siempre. Una quietud descendió sobre el otero. El viento del desierto se detuvo. El susurro de los arbustos cesó. Era un silencio cargado, poderoso, como el instante entre la respiración y el canto. Isaac cerró los ojos y algo dentro de él tembló. No era miedo, era reconocimiento. En la oscuridad detrás de sus párpados no había visiones, no había voces, pero había una presencia tan vasta como el desierto estrellado sobre ellos, tan íntima como el latido de su propio corazón. Era una sensación de ser conocido completamente, sus dudas de heredero, su vacío de memoria, su anhelo por un Dios propio, y aún así, profundamente amado, acariciado, escogido. Era como si una puerta que ni siquiera sabía que estaba cerrada, se abriera suavemente en su alma. Detrás de ella no había respuestas para todas sus preguntas. Había algo mejor en la certeza de que aquel que era la respuesta estaba ahora con él. El Dios de Abraham era, de hecho, su Dios no por herencia, sino por encuentro. Una lágrima caliente corrió por el rostro de Isaac, limpiando el rastro de polvo. No era una lágrima de tristeza o alivio.
era una lágrima de llegada, de encontrar un hogar que no era un lugar sino una persona. Cuando abrió los ojos, el viento había vuelto a soplar suavemente. Las estrellas brillaban en toda su gloria. Abraham aún estaba arrodillado, su rostro tranquilo, bañado por la luz plateada de la luna creciente. Miró a Isaac y sus ojos se encontraron. Ninguno de los dos necesitó decir nada. Todo estaba dicho. En el descenso del otero, de regreso al campamento, Isaac sintió que llevaba algo nuevo dentro de sí. El peso de la promesa no había disminuido, pero ahora no lo cargaba solo. La promesa lo cargaba a él. Fue el primer contacto, no estruendoso, no dramático, pero profundo e irrevocable. Yahweh Yireh ya no era solo el Dios del carnero provisto en el monte, era el Dios que se hacía presente en el otero de la consagración silenciosa. Isaac, el hijo de la risa, descubrió esa noche que la primera y más verdadera sonrisa era la de Dios, dirigida hacia él. Y así, el heredero de la promesa comenzó a caminar, no solo en las huellas de su padre, sino al lado de aquel que hizo la promesa. El desierto frente a él ya no parecía tan vasto, porque ahora sabían incluso en el vacío más absoluto hay una presencia que llena, y esa presencia tenía un nombre, y él estaba aprendiendo a llamarlo mi Señor. Fin de la parte 1. Que Dios te bendiga y te guarde. Suscríbete al canal y recibe más videos como este. Gracias por ver.